Bien, iniciamos. Maestros y maestras, tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el módulo 3, una mirada a la gestión del riesgo de desastres, y la última sesión del curso, la sesión 6, que es la conformación y funcionamiento de los mecanismos de respuesta y la interacción sectorial ante situaciones de emergencia y desastres. Ya, esta sesión es bastante cortita porque los temas son puntuales y es casi un tanto teórico, ¿no? Eh, para poder entrar en el tema, me voy a permitir compartirles un pequeño videíto para que puedan tener una idea clara de lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Después vamos a ser un poquito más puntuales y vamos a ver la resolución ministerial la 059 de 2015 SM, el cual establece los lineamientos para la organización y funcionamiento de los centros de operaciones de emergencia. De ahí ya vamos a partir de manera general para después llegar a los centros de operaciones de emergencia en nuestro sector, ¿no? El COES Educación. Posteriormente vamos a ver cómo interactúa el COE, el COES Educación, los espacios de monitoreo de las DRE, de la SUGEL, y cómo las instituciones educativas frente a una emergencia deben de gestionar la información de manera adecuada, ¿no? Por acá está el videito. El Perú posee una diversidad. ¿Se escucha el audio? Que genera fenómenos naturales recurrentes, los que asociados a la vulnerabilidad de la población. No se oye, ingeniero. No se escucha. La mano para mí es involuntariamente, pero el tema es que ahora no toda mano de atacante se está cobrando, está sancionando. Entonces, es la inmediatez. No se oye, ingeniero. Pero sancionable cuando te favorece. O sea, cuando ves a mano, tú sacas una ventaja. Y en este caso, es la ventaja de vida, que la mano hace que la pelota le pegue por la barra. La mano que no son sancionables son las involuntarias. Las involuntarias, sí. No, pero incluso, le digo, se sancionan hasta las involuntarias cuando te benefician. Ahora, estamos viendo a Chile. Los tres partidos. Sí. Y Chile lo ganó bien. Lo ganó bien porque lo dominó por el segundo piso de la cancha. Le ganó toda la medida, le digo. Los tiros siempre ganó Chile. Pero en el desarrollo del juego, no fue tan superior. Fue superior, pero no lo pasó por arriba. Arriba, centro, mensaje, vuelve a jugar. Aquí le viene la marca a Edgar Martínez. Le viene la marca al Calde. El segundo No se ve, ingeniero. No se ve ni se oye, ingeniero, por favor. Y por la cancha de arriba, como decía el profesor Sanguinetti, que en Alianza hace un par de años, el campo de arriba lo ganó Chile. Sí, claro que Chile gana el tanto del campo de arriba. Y sobre todo porque Venezuela tenía un salto, como Fernández y como Martínez. Pero claro, acá para aquí la pelota se le va a circular, la termina jugando. Y finalmente va a aparecer bien Davidson. Ingeniero, no se observa, tampoco no se oye. Observa, no se oye. Seguro que está viendo sobre su proyección. Pero de alguien su micrófono está abierto, colegas. Y extremo, viniendo de afuera hacia adentro al área, y por lo mismo
Apágalo ya, hijo, ya va a nublarse. ¿Dónde están los focos? Mil disculpas, no sé, algo ha sucedido que la computadora se ha apagado. Eh, Elvia, ¿me puedes permitir compartir la pantalla? Enseguida. Está activo. ¿Se escucha? Posee una diversidad geográfica y climática que genera fenómenos naturales recurrentes, los que asociados a la vulnerabilidad de la población. Se escucha un poco bajo, ¿Se escucha? pero sí se escucha. Ante esta situación, Sí se logra escuchar. Sí se Está logra un poco escuchar. bajo, pero sí. proyecto Pero es bajo, ingeniero, muy bajo está. Muy bajo, a ver. Vamos a aumentarle todo el volumen ya. y desastres a nivel nacional. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, inició en los últimos años un proyecto para el mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, e instalación del Centro de Sensibilización y Capacitación con la finalidad de contar con una infraestructura moderna y equipamiento de última generación para la coordinación, monitoreo y análisis de información sobre peligros y emergencias para la adecuada toma de decisiones. Desde el año 2010, el INDECI realizó diversas gestiones ante el Ejército del Perú con la finalidad de contar con un terreno de 22.428 metros cuadrados para la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN. Actualmente, el COEN ha sido construido sobre un terreno cedido en uso por el Ejército del Perú, ubicado en el distrito de Chorrillos, que colinda con la base aérea Las Palmas de la Fuerza Aérea del Perú, el cual le da una ubicación estratégica para la conducción de las emergencias y desastres en el Perú. El proyecto COEN se inició el 6 de abril del año 2013 a través del canje de notas firmadas No se ve, entre los ingeniero. gobiernos de Perú y la República Popular de China para realizar los trabajos de investigación para ejecutar el mencionado proyecto a cargo de un equipo técnico peruano-chino. Asimismo, mediante el acuerdo de ejecución firmado el 26 Esto es lo que hemos comprado ayer. Sí. establecieron los tiempos y el inicio de la ejecución del proyecto. De esta manera, en mayo del 2017, se inició la construcción del COEN. Para ello, el gobierno de la República Popular de China realizó una inversión de 60.187.760 nuevos soles y una contrapartida peruana de 6.725.328 nuevos soles, financiados con recursos ordinarios del INDECI
y gestionados ante el Fondo para Inversiones ante la ocurrencia de desastres naturales, FONDES. El COEN cuenta con una sala de módulos para el monitoreo de peligros y emergencias a cargo de las diversas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGER. Sala de crisis, sala de coordinación intersectorial, sala de prensa, sala de reuniones y áreas complementarias como comedores, dormitorios, gimnasios y servicios higiénicos. Por lo tanto, el COEN es una infraestructura de diseño moderno y sismo resistente que cuenta con equipamiento tecnológico que lo ubica a la vanguardia de los mejores centros de operaciones de emergencia de la región. El COEN garantiza una adecuada interoperatividad con los centros de operaciones de emergencia regionales y sectoriales. Asimismo, articulará de manera adecuada el trabajo de las instituciones técnico-científicas vinculadas a la gestión del riesgo de desastres en el Perú. Asimismo, el proyecto incluye un puesto de comando móvil donado por la República Popular de China, que optimizará las coordinaciones y toma de decisiones en las zonas de emergencia. Dicho vehículo cuenta con equipamiento y tecnología de última generación para asegurar las comunicaciones entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER. Cabe indicar que el proyecto incluye también un centro de sensibilización que permitirá a las autoridades y público en general adquirir conocimientos y experiencias vinculadas a la gestión del riesgo de desastres. Para ello, se cuenta con diversas salas temáticas asociados a los fenómenos naturales en el Perú, como son los sismos y tsunamis, volcanes, heladas, fenómeno del Niño, riesgos urbanos, entre otros. En un corto plazo, el INDECI ha previsto la implementación de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con el apoyo de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, con la finalidad de especializar a los profesionales de las instituciones públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Del mismo modo, en dicho terreno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene prevista la construcción de la Central de Emergencias Perú 911 y el INDECI construirá su nueva sede institucional para garantizar la continuidad operativa ante un desastre de magnitud. De esta manera, el Perú eleva sus estándares técnico-operativos para la gestión de riesgos de desastres y mejora la capacidad de respuesta del SINAGER ante eventos de magnitud generados por fenómenos naturales o la actividad humana. Defensa civil, tarea de todos. Se miran los PPTs, por favor, alguien que me confirme. Sí se puede visualizar, ingeniero. Gracias, me parece que está fallando el internet, pero bueno, seguimos. Sí Ya. se ve. Ya, como han podido ver, el video es bastante explicativo y nos da a conocer de una manera muy general qué es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿no? Porque a partir de ahí nace ya la interacción con los demás centros de operaciones de emergencia. Ya, como ya les había dicho, existen ya documentos legales, la resolución ministerial 059 del 2015 PSN, que nos establecen de qué manera se tienen que conformar, cuáles son los procedimientos en el tema presupuestal, de qué manera se enlazan las partidas, en el tema de la operatividad, qué cosas debe tener los centros de operaciones de emergencia, en el tema administrativo, cómo debe de gestionarse y demás cosas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de verlo de manera muy concreta, muy rápida, todo ese tema, ¿ya? Como ya nos dijeron en el video,
Los centros de operaciones de emergencia te monitorean, validan, proporcionan información oficial sobre los peligros, emergencias y desastres. ¿Para qué? Para la oportuna toma de decisiones por parte de la autoridad o funcionario que esté en el tema, ¿no? Eh, Su funcionamiento es de manera permanente. Tienen que trabajar las 24 horas del día durante todos los días del año. Los centros de operaciones de emergencia no pueden parar ni sábados, ni domingos, ni feriados, ni días festivos. Nada. Trabajan ininterrumpidamente durante todo el año. Los centros de operaciones de emergencia nacional o el COEN es un órgano que conforma el SINAGER. Ya en las sesiones y módulos pasados hemos visto cuáles son los órganos que conforman el SINAGER, ¿no? Dentro de uno de ellos son los COE, los Centros de Operaciones de Emergencia, ¿no? ¿Qué productos nos van a entregar los centros de operaciones de emergencia? Los informes de emergencia, para iniciar. Después, los reportes preliminares de cada emergencia. Posteriormente, ya se consolida todo eso y emite un reporte complementario y finalmente difunden toda esta información que se ha generado con las notas de prensa. Es más, de qué manera el Estado mide la operatividad de los centros de operaciones de emergencia, pues es con las notas de prensa, ¿no? Los que tal vez han laborado alguna vez con un programa presupuestal saben que se mide todas las actividades, ¿no? Y los centros de operaciones de emergencia también son una actividad. Y la unidad de medida para ver si cumplen o no cumplen son las notas de prensa que pueden emitir, ¿no? Los COE trabajan articuladamente en los 3 niveles de gobierno. El COE es la cabeza, por decirlo así. El COE es el que junta y administra toda la información en temas de riesgo o emergencias que puedan generar los gobiernos regionales, las provincias, los distritos, los sectores, las entidades de primera respuesta y demás, ¿no? Todos ellos generan, monitorean las emergencias y se va canalizando poco a poco al nivel superior, ¿no? Los distritos, a las provincias a las regiones y y las regiones informan al COE, ¿no? Para el caso de nuestra región, Huancavelica, pues el gobierno regional ya tiene instalado un centro de operaciones de emergencia regional, el cual incluso tiene una edificación enorme y bastante moderna, que está por Totoral, creo que le llaman esa zona. Por Totoral está y la peculiaridad de esa gran obra es que, pues, así como el INDECI le ha financiado entidades del extranjero para que ejecuten el plan, igualito en Huancavelica y en otras regiones, pues lo ha financiado el gobierno chino, ¿no? Creo que esa obra ha costado un poco más de 8 millones, pero hasta el momento todavía no están haciendo uso de esas instalaciones. Parece que hay un problema de los servicios básicos de agua y electricidad, ¿no? Pero bueno, a nivel provincial, dentro de nuestro departamento, solamente 2 provincias tienen su centro de operaciones de emergencia. Es la provincia de Huancavelica y la otra provincia es Huaytará. Estas 2 provincias pues han instalado o han hecho ese enorme esfuerzo tal vez de ya iniciar, ¿no? Porque este es un proceso, no se va a darse de la noche a la mañana. Imagínense que para instalar los centros de operaciones de emergencia, pues se necesita, uno, recursos humanos, personal, y eso quiere decir que se va a generarse gastos, equipamiento, tema de computadoras, muebles, demás cosas que van a requerir, ¿no? Por eso tal vez es que hasta el momento solamente 2 provincias es lo que han efectivizado esa resolución ministerial y ya tienen, bueno, tal vez no al 100%,
pero están en ese proceso ya, ¿no? Son dos provincias, Huancavelica, Huaytará. Ahora, a nivel de distrito, pues lamentablemente, yo que sepa hasta el momento, ningún distrito todavía se ha implementado, a pesar que existe ya la norma de hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, eso es para un poquito hacerles conocer cuál es la realidad de nuestro departamento respecto a los centros de operaciones de emergencia, ¿no? Eh, Como les decía, los centros de operaciones de emergencia trabajan en los distintos niveles de gobierno, ¿no? En gobierno nacional, que es el que le llaman el COE, en los ministerios, que son los COES, o Centros de Operaciones de Emergencia Sectorial. Son 19 a nivel nacional y uno de los 19 pues, pertenece a nuestro sector, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial, MINED, ¿no? El cual administra toda la información respecto a emergencias y desastres en el sector de educación. Pero eso no se queda ahí, sino que ellos a la vez están coordinando de manera horizontal con los demás COEs sectoriales, ¿no? Porque la emergencia pues, no perdona sectores, ni te dice simplemente voy a afectar tu sector, sino que, por ejemplo, en el tema de heladas y todo, está coordinando constantemente con el COES por ejemplo, de salud, ¿no? Y así los demás COEs también se encuentran coordinando, ¿no? Después tenemos los centros de operaciones de emergencia regional, que son 26 a nivel nacional, y los centros de operación de emergencia local, ¿no? Pero que estos datos es referencial, porque como les digo, a la fecha todavía muchos gobiernos locales no han implementado su COES. Ahora, ¿con quiénes coordinan los COES? Primero, con las entidades de primera respuesta, ¿no? Ya también han visto ese tema. ¿Cuáles son las entidades de primera respuesta? Pues son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos, el sector salud. Último, nada más, al sector que le agregaron o al ministerio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Hace poco recién le incluyeron dentro de las entidades de primera respuesta. Ah, Antes pues, no era considerado. A partir de con un decreto supremo lo incluyeron, a partir de ese decreto supremo, pues hizo algunos reajustes tal vez, ¿no? Por ejemplo, ahora, cuando existe una emergencia de gran magnitud, como primera respuesta, ellos pueden intervenir en el tema del soporte socioemocional y todas esas cosas, ¿no? Cuales ellos están preparados. Otra entidad de primera respuesta, la Cruz Roja. Ahora, ¿quiénes son las entidades de primera respuesta? Las que intervienen de manera inmediata cuando una emergencia sucede, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que solamente va a coordinar con ellos, los COE, ¿no? También colaboran con la población organizada y otras entidades, tanto públicas como privadas, que resulten necesarias dependiendo de la emergencia o desastre, ¿no? A la vez, están coordinando los COEs con las entidades técnico-científicas que tenemos en el país, ¿no? Dentro de las principales, porque no son todas, tenemos el Instituto Geofísico para el tema de los sismos, ¿no? Los COEs coordinan o interactúan eh, con el IGP para ver el tema de los sismos, ¿no? Para el tema de las oleadas o alarmas de tsunami, pues los COEs tienen que estar gestionando, coordinando con la Dirección de Hidrografía y Navegación. Al tema de los eventos climáticos, como son las bajas temperaturas, las intensas precipitaciones pluviales, o tal vez por el sur de Huancavelica, que antes no se veía y ahora se está viendo el déficit hídrico con el tsunami, ¿no? Y para el tema de la actividad volcánica, pues con el INGEMED, ¿no? Con el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, ¿no? Los COEs, para que desarrollen sus actividades de manera eficiente, hacen uso de diversas herramientas, ¿no? Por eso es que
dentro del equipo que tiene que conformar el COES, generalmente, o bueno, el lineamiento que les expliqué antes, la resolución ministerial establece que al menos tenga que ver dentro de ese equipo un soporte informático, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hacer uso de herramientas informáticas, como por ejemplo los sistemas de información geográfica. Eh, y dentro de esto están, por ejemplo, el SIGRID. El SIGRID tal vez es uno de los más conocidos, ¿no? SIGRID significa Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de desastres, de Google Earth, ArcGIS, ¿no? Que son como programas que van a permitir hacer planos, mapas, en el cual podemos representar los niveles de riesgo, ¿no? Incluso poder elaborar escenarios de riesgo y demás, ¿no? En este tema de gestión del riesgo de desastres, la cartografía es básico y muy importante, ¿no? También dentro de las herramientas tenemos el CIRAP, que es el Sistema de Información sobre Recursos para la Atención de Desastres. En nuestro departamento todavía no se ha implementado. Este sistema es relativamente nuevo y a la fecha solamente está funcionando en lo que es Lima Metropolitana y Callao, pero se tiene previsto la implementación a nivel nacional. Este sistema básicamente nos ayuda para la respuesta y recuperación temprana, ¿no? Después tenemos el SIMPA, que es tal vez el más conocido, porque esta sí, todos los distritos, todas las provincias, todos los gobiernos regionales a nivel nacional hacen uso, porque es la base que nos permite consolidar la evaluación de daños y análisis de necesidades de todos los sectores. Y acá estamos incluidos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros como docentes o directores o parte de la comunidad educativa elaboremos una ficha EDANCE, pues esta ficha al final va a tener que ser consolidada en este sistema de registro de emergencias y peligros SINTA, ¿no? Con el cual se va a generarse un código y con ese código los centros de operaciones de emergencia dentro de sus funciones tienen que hacer el seguimiento hasta que la emergencia se cierre. Una emergencia no puede quedarse abierta, tiene que atender siempre. ¿Y cómo se hace el seguimiento? Mediante este sistema siempre, ¿no? Además, también es el sustento básico cuando un gobierno regional quiere declarar en estado de emergencia, ¿no? A una localidad o parte de su jurisdicción. Si no hay este registro, pues el gobierno nacional no sabe y ni siquiera se ha enterado que una emergencia tal vez se ha desarrollado, ¿no? En un determinado lugar, ¿no? Entonces es bastante importante. El tema de las declaratorias de emergencia también ya lo hemos tocado en la sesión pasada. Eh, esa resolución ministerial también nos indica lo básico que debe de tener los centros de operaciones de emergencia respecto a equipos de cómputo, equipos de comunicación fija, equipos móviles, ¿qué dice? Mobile Emergency Response Center, ¿no? En inglés, Centro Móvil de Atención de Emergencia. Entonces, como les decía, es un poco lento todavía tal vez lo que se está avanzándose en la implementación de los centros de operaciones de emergencia, pero el gobierno regional sí al menos, ¿no? Sí cuenta con, como ahí está, laptops, impresoras, incluso equipos de telefonía satelital, porque frente a una emergencia, un celular común y corriente pues va a colapsar, ¿no? Va a dejar de funcionar. Pero ellos sí, dentro de su equipamiento, cuentan con equipos especiales, ¿no? Que están diseñados para que no colapsen frente a una emergencia. Que el intercambio de información es trascendente. Si no hay información, no se puede gestionar dicha información. Ahora vamos a ver algo ya más puntual que nos corresponde al COES Minero, ¿no? Al Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Minero de nuestro sector. Ya. El COES Minero está conducido por la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres, más conocida como
o de ENAGER, ¿no? Al igual que COE, trabajan de manera ininterrumpida, continua. Ellos también no pueden parar porque la emergencia no tiene horario. Cualquier momento sucede y tienen que estar preparados. ¿Ya? ¿Quién es la máxima autoridad del COES? Pues es el ministro de Educación, ¿no? ¿Quién es la máxima autoridad del COE? Es el presidente. ¿A cargo de qué oficina está o quién lo administra? El COE, ese sí es el INDECI, pero el jefe del COE es el presidente de la República. El jefe del COES es el ministro. De todos los COES, el jefe de, por ejemplo, un COER, es su máxima autoridad, el gobernador regional. El jefe de los COEP provinciales, por ejemplo, el alcalde, ¿no? Y así. ¿Qué nos permite el COES Educación? La toma de información emitida por las entidades técnico-científicas para realización de alertas de peligro inminente, emergencias y desastres, así como para la generación de mapas, identificación de peligros, escenarios de riesgo para el sector de educación, ¿no? Cada COE se enfoca en su sector. A la vez se encuentra articulado con el COE, ya les dije ya en las láminas anteriores, con otros COEs, también con otros ministerios, con el COER, o sea, con los gobiernos regionales y con los COER, con los distritos y las provincias, ¿no? A nivel nacional para el oportuno intercambio de información que proporciona una óptima gestión de riesgo de desastres por parte de las autoridades, ¿no? En resumen, para una toma de decisiones oportuna. Las instalaciones del COES pues están en Lima, ¿no? Acá está justo la dirección, Avenida República de Colombia en San Isidro. Ahora, ya hemos visto ya en el nivel nacional. Vayamos a bajar un poquito en el nivel regional, ¿no? ¿Cómo es el tema de los COES? En ahí difiere ya el nombre, ¿no? Pero las funciones tal vez que desarrollen es bastante similares. En el sector de educación, tanto en el nivel de gobierno regional, en las DRES, como también en las UGELES, ya lo cambian de nombre y le llaman espacios físicos de monitoreo y seguimiento de emergencias y desastres, y MED Educación, ¿no? Como acá dice, no son conducidos por la Dirección Regional de Educación y la SUGEL, ¿no? Ya les dije. De la misma manera tienen que trabajar de manera continua, realizando las funciones de monitoreo, seguimiento, análisis de peligro inminente, emergencia y desastres en el sector de educación, ¿no? Similar las funciones que tienen los COES. Ahora, esta partecita sí es importante respecto a los plazos, ¿no? Cuando ante la detección del peligro inminente, emergencia y desastres durante el monitoreo, se procede a realizar una alerta en las primeras 8 horas del suceso. La alerta tiene que ser de inmediato, esto no puede parar, no podemos decir, no, ya mañana no mi alerta, como encargados, ¿no? De una institución educativa. En las primeras 8 horas tienen que hacerse de alerta, ¿no? Al lapso de 24 horas ya se debe de reportar la situación preliminar, ¿no? Acá ya debe haber datos un poquito más claros. Tal vez ya si es que hay las posibilidades a las 24 horas ya se debió elaborar su ficha DAMSE para finalmente después de las 72 horas ya dar un reporte de la situación complementaria. En las 72 horas ya se tiene que reportar la emergencia con detalles, ¿no? Ya, por ejemplo, la institución educativa X a causa de un deslizamiento fue afectado tantos niños, dentro de ellos tantos hombres, tantas mujeres, de la identificación sufrió daños, no sé, el cerco perimétrico, cuántos metros del cerco perimétrico, qué necesidades hay para atender la emergencia y demás datos, ¿no? Las,
los reportes o las emergencias tienen que ser ese nivel. A comparación de las 8 horas, que es algo más simple, ¿no? Sucedió un evento tal, en el lugar tal, a tal hora, ¿no? Eh, Ahora, en las instituciones educativas también se trabaja el tema del COES, pero ya ahí también tal vez las normas han adaptado otro nombrecito que ya le llaman Comisión de Gestión Ambiental y Gestión de Riesgos de desastres, ¿no? Tal vez son el director o el responsable de esa comisión debe informar al espacio de monitoreo de la UGEL, ¿no? Y las UGELes a la vez informan, ¿no? Al ADRE, al EMED del ADRE, y a la vez remiten esa información al Centro de Operación de Emergencia Provincial. Ahora, una vez que llega la información al gobierno regional o al EMED del ADRE, estos pues ya copian la información o remiten información al, al COER, a los Centros de Operaciones de Emergencia Regional y a la vez al COES Educación, ¿no? Y todo eso está establecido en la resolución de Secretaría General 302-2019, MINET. Veamos las principales funciones que tienen los EMET, ¿no? Tanto de la SUGEL como de las DRE. Monitorean, ¿no? Monitorean constantemente los peligros inminentes, las emergencias, los desastres, los reportes que pudieran estar dando los directores de las instituciones educativas, ¿no? Elaboran alertas. De todas maneras, ellos elaboran estas alertas para que la población que esté expuesto al peligro ya pueda estar trabajando en el tema de preparación y respuesta, ¿no? Además de eso, también tienen que hacer el seguimiento a las emergencias. ¿Qué es lo que sucede? Pues una emergencia que pasó, eh, el director cumplió con remitir ficha de avance, pero eso no tiene que quedar ahí, sino que se tiene que hacer el seguimiento respectivo hasta que se atiende y se cierre la emergencia, ¿no? Esa es una de las funciones también que tiene el EMET, hacer el seguimiento de esa emergencia. Sistematizar información, claro. El EMET tiene que, a veces la información viene un tanto desordenada, ¿no? Tiene que coger eso, resumirlo, sistematizarlo, para que le pueda entregar esa información al tomador de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el jefe del UGEL, el jefe del ADRE, ¿no? Tiene que darle ya la información concreta para que ellos dentro de su sector puedan tomar decisiones para atender la emergencia, ¿no? Tiene que compartir, claro, de nada sirve si se va a guardarse la información, tiene que compartir con las demás entidades competentes, ¿no? Tiene que identificar, por ejemplo, escenarios de riesgo, tiene que estar identificando áreas vulnerables, tiene que estar identificando tal vez información técnica, científica de las entidades que puedan servir a las instituciones educativas. También tiene que realizar coordinaciones con las entidades, por ejemplo, de primera respuesta, con las municipalidades, con los gobiernos regionales, tiene que interactuar con las demás instituciones. De la misma manera, también tiene que ser participativo. Por ejemplo, si ocurre una emergencia de gran magnitud, se activan las plataformas y grupos de trabajo en los distritos, las provincias, los gobiernos regionales. En esos espacios, el EMET tiene que estar presente, ¿no? Porque el EMET es quien conoce más tal vez de cuáles son las características de la emergencia y qué cosas se necesita para atender esas emergencias, ¿no? Tiene que elaborar, como les digo, cartografías de peligros y demás cosas que se pueden estar necesitando para gestionar los riesgos. Y finalmente tiene que ejecutar, ¿no? Por ejemplo, generalmente en los gobiernos regionales y las provincias, los centros de operaciones de emergencia son los encargados, ¿no? De hacer las prácticas de los simulacros, las simulaciones, sismos y otros peligros, ¿no?
tienen que ejecutar acciones de preparación sobre todo. Ya. Dentro de esta sesión, en el comprueba, tenemos 5 preguntas. Vamos a desarrollar 2 de ellas, la pregunta 3 y la pregunta 4, para un poco tal vez apoyarles y que puedan terminar el curso satisfactoriamente, ¿no? Al final a nosotros nos gustaría que todos ustedes puedan certificarse. A ver qué dice. Como parte de la preparación para la respuesta de las DRE y UGEL, Miguel, director de la institución educativa, Andrés Avelino Cáceres le plantea la pregunta al coordinador del UGEL. ¿Por qué es importante contar con espacios de monitoreo de emergencias y desastres? ¿Por qué es importante contar con el IMET? Veamos con las alternativas. Acá nos dice porque es un centro de recoge, intercambio y producción de información solo para la respuesta ante peligros, inminente emergencias y desastres. No, porque no es solamente para la respuesta, abarca más. Porque es un centro de recoge de información solo para respuesta ante peligro inminente, emergencia y desastres. Tampoco sería la C, porque no solamente recoge, sino que también intercambia y genera información. La D que nos dice, porque es un centro de recojo de rehabilitación ante peligro inminente, emergencia, etc. No, la rehabilitación ya es otro tema ya. La alternativa correcta para la pregunta número 3 es porque es un centro de recojo, claro, recoge toda la información, intercambia esta información con los actores que puedan ser pertinentes en ese momento. Además, produce información a partir de la información que ha recogido ante situaciones de emergencia, peligro inminente y desastres, ¿no? La respuesta, como les digo, es la A. Vayamos a ver la pregunta 4 que nos dice, la directora Rocío de la institución educativa de nivel de secundaria del distrito de Pilpichaca le comenta al maestro Carlos que la institución educativa no cuenta con centro de operaciones de emergencia, tampoco espacios físicos de monitoreo y seguimiento, porque en el sector de educación se tiene el COES a nivel central, a nivel de las regiones, a los EMET de las DRE y UGEL. Ante esta situación, Carlos le pregunta a la editora, ¿de qué manera funcionan los COES, no? Entre las alternativas vamos a ver la B que dice, funcionamiento es 12 horas y los 365 días. Falso, ¿no? Ya sabemos que trabajan las 24 horas, ¿no? Ellos no pueden parar medio tiempo. Su funcionamiento es 8 horas y 365 peor. Su funcionamiento es 72 horas tampoco. La respuesta correcta es la A. No pueden parar los espacios. Es permanente. Ellos trabajan las 24 horas y los 365 días del año. Trabajan en 3 turnos, o sea, 3 turnos de cada 8 horas. Por eso es que no para. Ahora, en la actividad, para esta actividad 6, si se les ha dejado una actividad bastante pequeña, que consiste en realizar un organigrama sobre los centros de operaciones de emergencia. Por ejemplo, yo lo que les estoy mostrando es un anexo de la resolución ministerial de que les hablé, ¿no? Ahí también ya está organizado y representado gráficamente de qué manera se articula, ¿no? Y es más, esto puede servir para hacerles un pequeño resumen, ¿no? A nivel nacional, el COEN trabaja de la mano con el INDECI, ¿ya? A nivel nacional, el COEN, cuando ya trabaja o cuando pertenece a los ministerios, ya se les llama COES, ¿no? En nuestro caso, COES Educación. Si bajamos un nivel, a nivel de los gobiernos regionales, ya se les llama COER, ¿no? Centro de Operaciones de Emergencia Regional. A nivel regional, ya de los COES le vamos a llamar espacios de monitoreo, que vamos a encontrar en nuestro sector, en las DRES y las UGELs. Si bajamos ya a nivel local, como las provincias y los distritos, pues tenemos en las municipalidades provinciales el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial. Y
Y en ahí seguimos nosotros trabajando con los espacios de monitoreo. En los distritos bajamos y ya se llaman COET, Centro de Operaciones de Emergencia Distrital. Y en nuestro sector seguimos llamando los espacios de monitoreo, ¿no? En nivel regional, provincial y distrital, no va a cambiar el nombre cuando es un juez sectorial, van a llamarse espacios de monitoreo. Lo que no sucede cuando es el gobierno nacional, ¿no? En ahí sí es Centro de Operación de Emergencia Sectorial. Como les dije, este tema es bastante concreto, preciso. Tal vez si hubiera alguna información que quisieran que se ahonde o alguna pregunta, vamos a responder las consultas que puedan tener, ¿no? Para finalizar, me gustaría compartirles esta frase, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Entonces, esta frase nos hace ver la importancia de conocer y tener la información, ¿no? Si no tuviéramos tal vez los centros de operaciones de emergencia, sería muy difícil gestionar el riesgo de desastres, ¿no? A ver, algunas preguntas tal vez. Ingeniero, las dos primeras preguntas. Eh, Eso ya les vamos a dejar para ustedes. ¿Por qué? Porque la semana pasada algunos docentes nos han dicho que tengamos que dejarles para ustedes, para que puedan leer, tal vez revisar el material que se les está facilitando y desarrollarlo. Pero en las dos primeras preguntas también está en los fascículos que está en el aula virtual, maestro. Ya, maestro, ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. Allí en el chat hay una pregunta. La pregunta 4 dice, ¿ya? En la pregunta 4 nos están consultando de qué manera es el funcionamiento en los centros de operaciones de emergencia. Y como ya lo hemos visto en los fascículos, seguramente también lo han revisado y también lo hemos visto en las láminas. Incluso eso está establecido en la resolución ministerial que les cité. El funcionamiento de los COES es de manera permanente, las 24 horas y los 365 días del año, ¿no? O sea que la respuesta sería la A. Aunque no se confíen con las alternativas A, B, C, D, pueden variar, sino que la respuesta correcta es 24 horas y los 365 días. Recuerden que tienen hasta el domingo para terminar sobre todas las evaluaciones y presentar las actividades que se les está dejando para que puedan culminar satisfactoriamente todo el curso que se ha desarrollado y puedan certificarse, ¿no? Ya se han esforzado tanto y pienso que este grupo nadie pues va a querer perder la certificación. Están a un pasito de culminar. Más consultas, maestros. Gracias, ingeniero. Cualquier consulta, por favor, mira, voy a dejarle mi número de celular para los que tengan tal vez alguna consulta adicional cuando den el examen o cuando desarrollen la actividad. Sí, todo el curso termina el domingo, maestra. Ahí está escribiendo. Igualito el video también se les va
colgar en el aula virtual. Las diapositivas, al igual que la sesión pasada, también se les va a compartir en el aula virtual. Respecto a la certificación, con la debida anticipación se les va a estar comunicándoles. Seguramente también les vamos a pedir que rellenen algún formulario aquellos maestros que han aprobado con éxito el curso para ya poder emitir sus certificados, ¿no? Para no fallar ningún dato. Hay una pregunta de la maestra Yane. ¿Cuándo y en qué fecha exacto termina el curso? Este domingo 17 termina el curso, maestra. Ahí está en el chat, también estoy volviendo a dejar mi número de celular. Los que deseen pueden llamar para tal vez ahondar en algún tema. Tal vez los temas lo hemos tocado de esa manera. Recordemos que este es un curso básico, ¿no? Tal vez si es que se da la oportunidad y se desarrolla un curso especializado, en ahí se podría tratarse un poco más a profundidad algunos temas que son bastante amplios, como por ejemplo los procesos, los componentes, ¿no? O el tema del financiamiento también es bastante poco complejo. Maestra Nelly, sí ahí está ya el celular, es el 945-746484. A ver, le dejo. Ahí está, otra vuelta. Antes de que podamos emitir la certificación, se les va a estar comunicando, maestros, eh, las notas para ver y evaluarlo. Claro, si es que es la gran mayoría, tal vez de una u otra manera poder apoyarlos porque suban sus notas, ¿no? Se les va a estar comunicando, maestros, cuáles son sus notas. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Licenciada Elvia, creo que con esto estaríamos cerrando el curso o tal vez algunas indicaciones. Quiero una consultita. ¿Es personal esto trabajo o entre dos se puede hacer? Claro, se pueden ayudar, maestra, entre dos, máximo sería tres, pa. Ah, ya, ingeniero. Entonces, entre dos podemos presentar o cada uno tendría que presentar como es. Claro, maestra, acá de lo que se trata tal vez no es ponerles obstáculos, sino ustedes brindarles la facilidad para que puedan aprender. No, nosotros entendemos muy claro, y eso llévense tal vez de nosotros, tienen muchas actividades. Me imagino que les están reclamando muchas actividades y ustedes están haciendo el esfuerzo tal vez de estudiar todavía este curso y demás, ¿no? Entonces también nosotros les vamos a brindar las facilidades. Maestra, no se preocupe, apóyense entre uno, dos, tres para que presenten las actividades. Ya, muchas gracias, ingeniero.
Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, colegas, maestros y maestras, asistentes a esta actividad de los días viernes. Bueno, hoy es la última sesión, ¿no? Con esta retroalimentación. Prácticamente estaríamos llegando al término de las 6 sesiones. Sabemos de que muchos tienen tal vez algunos inconvenientes con proseguir el curso, pero yo les sugeriría que se den un tiempito, ¿no? Para poder culminar. Nosotros también entre los coordinadores vamos a evaluar, ¿no? Tal vez si todavía están en un porcentaje un poco mínimo en su avance, nosotros les vamos a estar comunicando para tal vez darle unos días más, pero ya no les podemos dar tampoco pues mucho tiempo, ¿no? Sino vamos a ver, darles unos cuantos días. Ya, pero de todas maneras, ustedes hagan el esfuerzo. No es cosa muy dificultosa, es bastante simple. Si ustedes han optado por trabajarlo entre 2, entre 3, no hay problema. Simple y llanamente traten de que sus trabajos o sus actividades, o sea, siempre poner el número o el nombre de la institución educativa, ¿no? Nosotros podemos hacer un trabajo en equipo, pero hacer algunas modificaciones para que sean pertinentes a su realidad, para que sean pertinentes a su institución educativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este grupo hay participantes también de otras UGELs, ¿no? En el caso de que la profesora María, digamos, que es de la UGEL Tayacaja, entonces me pone, o sea, trabaja con el grupo de Huancavelica y pone de que la institución está pues en Huancavelica y habla y nada tiene que ver con su centro de trabajo, tampoco estaría bien, ¿no? Entonces, esa sería tal vez las recomendaciones, maestros. Ustedes, los que están en los grupos, ahí nosotros estamos como administradores, podrían ir llamándonos, escribiéndonos, pero yo les sugiero que las consultas sean de manera así personal, ¿no? Entonces, mandarnos las consultas de manera directa y también de esa manera se va absolviendo y se les apoya, al menos a los colegas que me han ido llamando, consultando, yo les he apoyado. Yo les he apoyado siempre, ¿no? No los he abandonado, como se dice, a su suerte, ¿ya? Y también mis colegas están haciendo lo propio, ¿no? Tal vez uno tiene más confianza, por ejemplo, con la ingeniera Bisset, con el ingeniero Hadler, con mi persona, también Jorge Luis, con lo que se refiere al uso de la plataforma virtual, también los ha ido apoyando. Si tienen dificultades, no han podido accesar y todavía les falta desarrollar lo concerniente al módulo 1, 2, 3, pónganse al día. Ya pónganse al día, pongan ese empeño. Quisiéramos de que el 100% que ha iniciado este curso también termine pues en su totalidad, ¿no? Porque nunca está de más tener una certificación y más aún tratándose de un curso virtual. No solamente es un taller de un par de días, ustedes saben que esta ha sido una actividad de más de 6 semanas, ¿no? Tampoco es una actividad que a ustedes les quita todo su tiempo. Solamente pues dedicarse un par de horas, no les contabilizamos las horas que ustedes ingresan a revisar, ¿no? Porque a veces en los cursos virtuales te aparece horas de ingreso, cuánto tiempo uno ha permanecido y hasta por eso les ponen una calificación. Lo más importante es que ustedes de todas maneras adquieran el conocimiento, puedan dar sus evaluaciones y cumplir con las actividades. Asimismo, también participar en los foros. Esos foros para nosotros es importante porque ustedes dejan sus opiniones.
Y esas opiniones también a nosotros nos ayudan a mejorar, ¿no? Entonces, esta mejora para que al próximo año sea eficiente y eficaz. Bueno, maestros, maestras, colegas, ¿no? Yo personalmente les deseo lo mejor para ustedes y cualquier dificultad que tengan, vuelvo a recalcar, no duden en comunicarnos, no duden en llamarnos, ¿ok? Ya, a ver acá, a ver. Muchas gracias. ¿A qué número me comunico para que me ayuden con la plataforma? Ya, con la plataforma. A ver, Jorge Luis, por favor, si pones acá tu número. Ya, con lo que se refiere al uso de la plataforma de las contraseñas con Jorge Luis. Ahorita les voy a dictar su número, no lo voy a escribir. Ya lo estoy escribiendo, Ahorita licenciada, ahí está. en el chat. Ah, ya, ok. Ya. Entonces, Jorge Luis es el ingeniero encargado del uso de la plataforma, entonces con él. Pero cualquier cosa también lo pueden hacer a través de nosotros, ¿no? Y nosotros nos comunicamos con él y también les vamos a responder. Ya, ahí está el teléfono de Jorge Luis. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, y un gusto haber estado pues estas 6 semanas. Muy buenas tardes, colegas. A ver, le voy a invitar también seguramente a mi colega Vicet. ¿Quiere expresar alguna cosa para ustedes? ¿Algún mensaje? Tiene abierto el micrófono. Gracias. Buenas tardes con cada uno de ustedes que se encuentran aquí presentes en esta última sesión de este curso virtual. Bueno, solamente para poder complementar a lo que han ya estado mencionando mis colegas, primero felicitarlos, ¿no? Por haber llegado hasta esta última sesión. No se desanimen para que puedan terminar este curso, como en algún momento el ingeniero Hadler lo dijo, un curso de este tipo, de este índole en gestión del riesgo de desastres, es un curso bastante costoso. Ahora ustedes han tenido la oportunidad de poder aprender sobre la gestión del riesgo de desastres y van a poder certificarse al culminar el curso de una manera gratuita. Felicidades a cada uno de ustedes que han llegado hasta este último día. Aún nos falta culminar tal vez algunos trabajos, algunos exámenes. Hagámoslo. Nosotros, como decía mi colega Elvia, vamos a conversar para poderles dar un poco más de tiempo y puedan culminar satisfactoriamente con el desarrollo de este curso virtual. Bueno, de mi parte sería solamente eso, felicitarlos nuevamente a cada uno de ustedes y agradecerles el haber desarrollado este curso con la UGEL Huancavelica a través del PREVAED. Gracias.